Eh, Buenos días, este es el doctor Héctor Solera. Para aquellos que no han visto algunos de mis videos, vayan a YouTube y van a encontrar varios temas, diferentes tópicos. Hoy quisiera tocar un tema bien sensitivo, especialmente para aquellas personas que pretenden ser cristianos, van a la iglesia, adoran a Dios, pretenden que lo aman, pero falla con relación al prójimo. Voy a relatarle una pequeña historia, una pequeña anécdota. La otra vez que fui a un banco mío a hacer un pequeño depósito, al llegar al lugar, al parqueo, encontré un joven, más o menos de los 30 años de edad, que observé que su carro no le encendía, no le prendía, así que en el mismo momento no le pregunté, pensé que él iba a resolver el problema, pero por alguna razón él no pudo. Al salir del banco, al observar, noté que todavía seguía con el problema, el carro no le encendía y me le acerqué a él y le pregunté con mucho cuidado si le podía ayudar, si podía jumpear el carro. Él me dijo que pues sencillamente no cargaba cables de jumpear el carro. Tenía un pequeño asunto para darle carga, pero no podía. Al final, yo pues decidí venirme para la casa pensando pues que no se podía hacer nada ya que mis cables están aquí en el garaje, en como unos 20 minutos donde yo encontré el chico. Pero al arrancar mi carro lo vi caminar y me acordé que él iba caminando al otro lado de la calle, iba a encontrarse una de estas tiendas que venden partes de carro. Así que desde el carro le dije para dónde iba, me dijo me dijo que iba a rentar o a comprar unos cables de jumper el carro, así que decidí decirle que si le podía ayudar. Fui con él a la tienda, lo esperé afuera, lo traje en mi carro. Mientras hablábamos de la tienda donde estaba el carro, del parqueo del banco, me preguntó qué hacía, quién era, yo le di algunos detalles míos generales, pero nunca le pregunté por su nombre ni tampoco qué hacía. Ese día me sentí bastante satisfecho porque había ayudado a alguien del cual no conocía absolutamente nada. Un prójimo, alguien que no sabía a qué grupo pertenecía, a qué religión, a qué secta, a qué preferencia sexual, etcétera, etcétera. Sencillamente fue algo voluntario que me hizo sentir muy bien. Hay una parábola que es la parábola del buen samaritano que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 25 en adelante. Es un doctor de la ley, es un individuo que conoce muy bien las escrituras, lo que diríamos hoy un PhD, y le dice al Señor Jesús qué tiene que hacer él para ser salvo, para poseer la vida eterna, qué cosa tiene que hacer, posiblemente con tendencias fariseas, um, como era el contexto de la época en el tiempo de Jesús con estos maestros de la ley. Jesús le respondió, le dijo, tú sabes, amarás a tu prójimo, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Por el recibo de tiempo no vamos a analizar ese pasaje, pero aquí dice la Biblia lo que debemos de hacer para salvarnos no es guardar la ley, no es observar ciertas comidas, ciertas bebidas, sino que lo más importante es amar a Dios de todo corazón, pero también al prójimo. Am, y dijo esto, bien has respondido, ¿verdad? Eso fue lo que le respondió el maestro de la ley. Jesús le dijo, haz esto y vivirás, pero quería conocer un poquito más o por alguna razón justificarse a sí mismo, porque la parte de amar a Dios era fácil para él aparentemente, pero amar al prójimo le era la parte difícil y le pregunta a él, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús narra una parábola. Algunos dicen que más que una parábola fue un hecho que sucedió y de un individuo que caminaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, lo despojaron, lo golpearon y lo dejaron por muerto, lo que significa que lo golpearon bastante, lo dejaron tirado en el camino, en el desierto, a expensa de las aves o a expensa de cualquier otra situación peligrosa. Se fueron pensando que estaba muerto. Entonces Jesús narra que vienen dos individuos, un sacerdote. No sabemos a qué hora de la tarde, si sería por la mañana o por la tarde, pero cuando lo vio pasó de largo. Él no estaba muy interesado por la razón de que él estaba ocupado en sus características religiosas, iba a hacer algún tipo de
predicación o algún tipo de actividad religiosa en el templo, o sencillamente iba para su casa si es que había salido del templo y él iba con hambre, iba a cenar, o estaba muy entretenido en las cosas religiosas como para ver a alguien enfermo al cual él tenía que gastar tiempo y energía. Para mí mismo pasó un levita, otra vez relacionado al templo, con otras características, con otras responsabilidades en el templo. Es decir, cuando ellos lo vieron ensangrentado, dijeron, esto nos va a tomar tiempo, va a invertir dinero, tengo que ensuciarme porque el hombre está derramando sangre, no sabemos si está contaminado, puede ser que tenga AIDS, a lo mejor pensó uno de ellos, puede ser un homosexual que no tiene una vida muy buena, muy activa o muy buena relación con Dios. ¿Para qué voy a gastar mi tiempo y para qué voy a gastar mi energía con un individuo que quizás pensaban que debía de morir? Un samaritano que transitaba por el lugar. Samaritano, un individuo, era una mezcla judío con paganismo. Pueden leer la historia de lo que sucedió en Samaria en el tiempo del Antiguo Testamento, y cuando él lo vio fue motivado realmente a misericordia, lo vio tirado. Noten que este individuo decide no solamente orar por él, hay algunas personas que, especialmente cristianos, ¿verdad? Un pastor o líderes de la iglesia, que pueden visitar a un enfermo a la casa y dicen, vamos a orar, hermano, y lo único que hacen es solamente orar, sea en la casa, en el hospital, de ahí lo dejan tirado, él no se involucra más. Hay personas que sufren, por ejemplo, en las iglesias, en los hospitales o en la casa de algún ser querido, y la persona no necesita más, no necesita tanto orar, se necesita que la persona se involucre. Este individuo venda sus heridas, es decir, él decide mojarse sus manos con sangre. Echó aceite y vino y lo colocó sobre su caballo, es decir, lo llevó a un lugar seguro, dice, al mesón, y allí cuidó de él. Este samaritano cuida de él, es decir, él se involucra personalmente con este individuo. Déjame narrar la historia de algo muy interesante personal. Hace unos 10 o 11 años, mi papá, que tenía alrededor de 90 años, viviendo con mi mamá también bien anciana, alrededor de esa edad, y una hermana mayor, fue a parar al hospital, y por un problema médico él pasó más o menos unos de 3 a 6 meses y quizá más bien enfermo. Ya no podía, llegó un punto en que no podía comer, no podía beber, pero sencillamente por una contaminación, no sé, del estómago, de alimentos o medicamentos, lo que haya sido, él había que limpiarlo todos los días, a cada momento. Cuando él sentía que tenía que ir al baño, si daba, por ahí mismo había que limpiarlo, había que bañarlo, había que hacerlo todo. Esa situación pasó en Costa Rica. Yo aquí en Estados Unidos, cuando me enteré, mi pobre hermana, pues que tenía un problema grande de cuidarlo. Ustedes saben lo que se llama cuidar a un enfermo. En Estados Unidos se conoce muy fácil eso como una persona que realmente se quema, se agota de estar cuidando a alguien, especialmente mi hermana, que tenía que cuidar no solamente a mi papá, sino también a mi mamá. Yo decidí ir por una semana. Era lo único que me daban, y cuando llegué allí, mirar a mi papá, para yo poder a mi hermana, me di cuenta que en realidad, para ser un buen samaritano con él, además de ser mi papá, tener el privilegio de cuidarlo, de ayudarlo en esos momentos tan difíciles, me di cuenta que había que ensuciarse las manos. Había ensuciarse las manos con estiércol, para no usar otra palabra, con orine. Había que bañarlo, había que dormir con él. Fueron 7 a 8 noches en las cuales yo prácticamente no dormí. Lo interesante de esto es que mis hermanos, y eso ya pasó hace mucho tiempo, algunos de ellos pusieron excusas como el sacerdote y el levita. Unos dijeron, no, pues es que yo tengo que trabajar mucho, yo tengo doble turno y tengo que alimentar a mi familia, no la puedo dejar morir de hambre. Otros decían, otras hermanas decían, ay, es que yo no puedo aguantar sueño, me hace tanto daño que al otro día no puedo dormir, así que yo puedo irlo a ver, y llevaban una sopita, paraban por un ratito, de unos 5 15 minutos, y lo que hacían, en lugar de limpiarlo y ayudarlo, criticaban la manera como lo cuidábamos. Otro lo mismo, es que yo vivo muy lejos, y otro completamente desapareció, nunca llegó a la casa cuando más se le necesitaba. Uno de los hermanos mayores y menores, solamente una hermana que realmente me dio la mano una noche porque yo ya no toleraba físicamente el agotamiento, estar durmiendo con él, limpiándolo, era prácticamente 24 horas al día. Tuve el privilegio de ser prójimo de mi papá, de gastar 7 días maravillosos con él, limpiándolo y entregándole mucho de mi cariño y de los cuidados que quizás un día él me proporcionó, y cuidando igualmente que mi mamá.
tenía que venirme para Estados Unidos, ya lo había cuidado como cuidó este buen samaritano de este hombre en el camino, lo metió al mesón y como no lo podía cuidar más, yo lo llevé a mi papá al hospital. Es decir, él tenía seguro médico asegurado por el gobierno y no había ningún problema con ponerlo en el hospital. Y allí lo dejé a él internado y se recuperó, creo que pasó como un mes. Después volvió a ser sacado del hospital, ya no se podía hacer más nada por él, empezó a empeorar y los levitas y los sacerdotes de mi familia nunca más lo visitaron y lo que hicieron fue prácticamente dejar todo al cuidado de mi hermana que se agotó, se cansó, um, burn out como se llama en inglés. Este buen samaritano pagó por este hombre para que alguien lo cuidara y se involucró y le dijo a la persona cuando lo llevó a otro lugar, le dio 2 denarios al huésped y le dijo, cuídalo y todo lo que gastares, cuando vuelva yo te lo pagaré. Eso es ser prójimo. El prójimo no necesariamente puede ser un vecino o puede ser un enemigo tuyo. El prójimo puede ser tu papá, tu mamá, un hermano. O prácticamente vamos a hablar de nuestros padres. Cuando llegan a cierta edad, generalmente 1 o 2 hermanos solamente se encarga de la limpieza del baño, de limpiarlo, de hacerle todas las necesidades básicas y los demás desaparecen. El resto de los hermanos por lo general llaman por teléfono un ratito y cómo está mi papá o mi mamá. Y el que está cuidando está tan agotado, aguantando la leña, como se dice, y el fuego de todo. Y él le dice, bien, ok, bueno, yo vamos a seguir orando. O muchas veces un líder de iglesia viene en condiciones donde un familiar nuestro o alguien de la iglesia está sufriendo, él viene, ora, él no decide decir, bueno, a la esposa o a los hijos o a alguien que está realmente cansado, yo voy a tomar turno esta noche, voy a aguantar sueño 2 o 3 días, o hermanas sean de la familia o hermanas de alguna iglesia donde ellos decidan, vamos a cocinar, vamos a limpiar la casa, vamos a comprar comida, aquí hay un dinero, o sea, es un involucramiento total y completo. Ser el prójimo puede ser cualquiera en el cual nosotros nos debemos y podemos involucrarnos. Como lo que yo hice sencillamente con este chico que tenía un problema de una batería, un caso muy sencillo, un involucramiento rápido. Pero en el caso de la parábola del hijo pródigo, es un llamamiento de estar hablando y predicando tonterías muchas veces y hablando del amor a Dios, cuando la vida eterna es el principio de amar al prójimo, como dice en Mateo capítulo 25, capítulo 24, donde habla de donde unos son separados a la derecha y otro a la izquierda. Creo que el capítulo 25 de San Mateo, no me acuerdo ahora, donde Jesús dice, cuando estuve enfermo viniste a verme, cuando estuve en la cárcel me visitaste. No está hablando de que tú tengas que sencillamente estar orando todo el tiempo y leyendo la Biblia. El ser un buen prójimo es una vida activa, es una vida comprometida con aquello, especialmente a quienes tú amas, y muchas veces tú dejas en el abandono. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta mañana, al leer estos pasajes, busca a alguien en tu comunidad, puede ser en la iglesia, en tu familia, y ve a ensuciarte las manos. Ve a bañar a alguien. Ve a limpiarle los pañales. Ve a ensuciarte con estiércol. Ve a ensuciarte con lo que sea. Pero demuestra el amor a aquel prójimo que puede ser un familiar o sencillamente alguien que tú no conoces.